Ingeniero Vicente, bienvenido a Ramírez, un gusto tenerlo aquí. En esta jornada, mire qué casualidad, hoy es el Día Internacional de las Pymes, así que una ocasión ideal para reflexionar sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Exactamente, sí, la verdad que sí, bueno, uno siempre, diríamos, ve las pequeñas y medianas empresas como algo que lleva mucho esfuerzo y bueno, y es así, efectivamente la gente, diríamos, inicia con mucha motivación una empresa. Y bueno, me parece que esto ayuda a ver algunas cosas, dificultades, barreras, cosas que siempre se enfrenta toda persona que inicia una empresa, y también entender esto como algo importante en todo lo que son los municipios, en la provincia, en donde el incentivo y la necesidad de apoyar, digamos, el desarrollo de pequeñas empresas, también, digamos, una cuestión de generación de empleo, de desarrollo local. Así que bueno, vamos por ese lado con la charla, con la disertación. Claro que sí, y a propósito lo va a acompañar un funcionario municipal porque el municipio ha lanzado una línea de microcréditos para incentivar a las pymes de la ciudad de Ramírez. La verdad que es muy importante. Sí, bueno, todo lo que es el inicio, diríamos, siempre requiere, diríamos, financiamiento, y el financiamiento es muy importante en el sentido de poder apoyar a la persona que quiere emprender algo, y la búsqueda de financiamiento siempre es una de las primeras cuestiones que la gente se pone por delante. Bueno, tengo la posibilidad de financiar. Y bueno, es muy importante el apoyo de los municipios en ese sentido, sobre todo en el inicio, ¿no? Exactamente. Ingeniero, su tema esta noche va a ser la importancia de las pymes en la generación de empleo, justamente, ¿no? Y hablábamos con el presidente del centro comercial, con el ingeniero Conru de Caur también, que son las pymes las que mayor cantidad de empleo generan precisamente. Por eso muchas veces tanta preocupación por la llegada de capitales extranjeros o supermercados de origen asiático en nuestras pequeñas poblaciones, porque en realidad estas grandes superficies comerciales no generan la cantidad de empleo que generan las pymes. Claro, bueno, uno habla de empresas, ¿no? O sea, cuando uno habla de empresas, de pequeña y mediana empresa, habla de empresas de poca cantidad de gente que trabaja, ¿no? O sea, a eso nos referimos. Pero son muchas. Sí. Bueno, hay muchos estudios hechos de... Esto empezó todo con la crisis del petróleo, es decir, después de la crisis del petróleo, una situación de recesión en Estados Unidos. El Estado incentivaba a las grandes empresas a través de incentivos impositivos, etcétera, para que se generaran empleo, y se daban cuenta que la recesión seguía y no había resultado. Entonces empezaron a encargar a hacer estudios por qué, diríamos, se daba eso, y descubrieron que el grueso del empleo se generaba en las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando de los años 60, 70, ¿no? O sea, el inicio de los 70. Entonces, ¿qué se dieron cuenta? Diríamos, primera cuestión es que el grueso del empleo se generaba en las pequeñas y medianas empresas, 60% del empleo generado en las pequeñas y medianas empresas. Es el primer elemento importante, y eso pasa en todos los países, o sea, no pasó solamente en Estados Unidos, sino que en todos los países se da eso. Y eso está relacionado con el esfuerzo, diríamos, con todo lo que implica el desarrollo de una pequeña empresa en el inicio, ¿no? O sea, cuando se crece en escala, diríamos, ya la generación de empleo disminuye porque, digamos, se emplea más maquinaria, se empiezan a sistematizar los procesos, ya pasa eso. Y bueno, y el otro tema importante es que la mayoría de las empresas que generaban el empleo bruto, que se llama, o sea, la generación de nuevo empleo, estaba en las empresas que tenían menos de 2 años. O sea que la otra cuestión es que eran empresas jóvenes, además de pequeñas, empresas jóvenes. Entonces, bueno, se empezó una carrera en el mundo entero para la generación de empresas, es decir, ¿qué es lo más importante? Tener grandes empresas, tener muchas empresas pequeñas. Y bueno, y eso empezó a motorizar todos los programas de apoyo al incentivo, los programas de emprendedores, digamos, todo lo que son apoyos como son incubadoras, los parques industriales, empezó a incentivar y a darle ayuda a la generación de nuevas empresas. Así que bueno, de ahí aparece toda esta cuestión de por qué estamos acá, ¿no? Con estos estudios se empezó a tener conocimientos mejor de dónde estaba la generación de empleo, y bueno, ahí está el tema, ¿no? En la pequeña y mediana empresa. Y hay que capacitarse y estar permanentemente actualizado para allonarse a los tiempos y también para adecuar nuestras empresas a las necesidades de cada una de las poblaciones, ¿no? Bueno, sí, exactamente. Eso es muy importante. Hay muchas cosas que se ha estado trabajando en el último tiempo, esto por sectores, ¿no? O sea, ¿por qué algún sector, diríamos, aparece como desarrollándose y otros sectores no, ¿no? Entonces, se habla de ecosistemas emprendedores. Hoy se habla de toda la palabra ecosistema, estamos muy imbuidos de esa palabra por el tema medio ambiente. Se habla de ecosistemas emprendedores. O sea, ¿por qué en algún lado se desarrollan, qué sé
sé yo, como por ejemplo en Santa Fe, en Esperanza, el desarrollo de carpintería, ¿no? O sea, porque son todas carpintería, un montón de carpintería, mueblería, etcétera. ¿Por qué en otro lado se produce, por ejemplo, Entre Ríos, la segunda provincia en desarrollo farmacéutico del país, ¿no? ¿Por qué se dan esas cosas, no? Bueno, entonces se está estudiando todo eso y tratando de llevar a cada una de las localidades, a cada uno de los estados provinciales, el por qué se dan esas situaciones, ¿no? Entonces se empieza a estudiar eso y se trata de incentivar el desarrollo de esas situaciones, ¿no? Así es. Interesante. Para usted, ¿cuál es la situación de las pymes hoy, en este siglo XXI y particularmente en este año 2019 que nos toca vivir? Y bueno, estamos... Complicado, ¿no? No, complicado digo en el sentido de que la gente, diríamos, está buscando siempre la generación de empleo propio, sí, el cuentapropismo, digo, ¿no? O sea, tratar de tener su propio empleo, ¿no? Sí. Esto es algo que lo llevamos por naturaleza. Por suerte tenemos ese corazón inmigrante, diríamos, de toda la gente que vino de Europa, la mayoría de nosotros tenemos alguna ascendencia. Eso, bueno, pero ese como incentivo a generar su propio trabajo, ¿no? Claro. Que tenemos todo, decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para armar nuestro propio empleo y trabajo? Y bueno, a veces estas situaciones que son a veces parecen como coyunturales y que se van alargando en el tiempo, ¿no? Situaciones económicas, de mercado, macroeconómicos, situaciones a nivel internacional, por ahí detona estos procesos, ¿no? O sea, es importante entenderlo de esa manera, detona estos procesos, es decir, tengo más necesidad de generar mi propio empleo. Hoy estamos en esa situación, o sea, hay una situación en eso en donde la gente trata de buscar esas alternativas. Y hay varios mecanismos de incentivo, que eso es importante tenerlo en cuenta, facilidades, que otorgan los municipios, los estados provinciales, los estados nacionales o el Estado Nacional, incentivos para ayudar a eso, ¿no? Así que bueno, estamos presentes en eso, tratando de ayudar y capacitar a la gente y tratar de ver que la gente conozca esos mecanismos. Por eso también es importante también la charla del municipio en el sentido de cuáles son las facilidades que da el municipio en Ramírez para que la gente pueda armar su nueva empresa o su primera empresa, ¿no? Tienen de este espíritu creativo que tenemos particularmente los argentinos y hijos de inmigrantes, que son muchos en nuestro país. Pensaba yo que en épocas de crisis como esta que estamos atravesando, aparece también el ingenio y la creatividad. Bueno, a eso me refería, ¿no? A eso me refería. Detrás de esto está eso, ¿no? Y hoy se habla mucho de las empresas tecnológicas, ¿no? Qué sé yo, y uno piensa como la tecnología como algo distante o que requiere grandes inversiones, y sin embargo es mucho esfuerzo personal, mucha iniciativa y mucho ver las necesidades de las personas, ¿no? O sea, detrás de esta cuestión de la tecnología y qué sé yo, está las necesidades. Entonces, una de las formas de entender, diríamos, por qué armar una nueva empresa es encontrar las necesidades de la gente. Y sobre eso empezar a pensar en qué se necesita y qué es lo que podemos armar como empresa para ofrecer ese servicio o un producto que puede haber por detrás. Ingeniero, en el final le voy a preguntar qué panorama se abre con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. No va a ser inmediato, seguramente esto va a empezar a aplicarse dentro de 2 o 3 años, pero para las pymes, ¿cuál es su lectura? ¿En qué los va a favorecer o en qué los va a perjudicar? Porque veo que hay gente que está de acuerdo y hay gente que está en contra de este acuerdo. Sí, sí. Para usted, ¿qué análisis hace? No, yo, bueno, no soy especialista en el tema, voy a aclarar eso, digamos, pero bueno, hay... Usted trabaja en el INTA. Hay 3 elementos, yo voy a aportar 3 elementos que pueden ayudar a entender, ¿no? Son facilidades, o sea, todos los acuerdos estos son recíprocos, yo doy una facilidad y el otro país, todos los acuerdos son de esa manera, me da una facilidad, o sea, permiten que se ingresen ciertos productos y a su vez que se ingresen aranceles. Bueno, sí, exactamente. Bueno, pero de un lado es recíproco, ¿no? Yo el detalle no sé, diríamos, el detalle de la reciprocidad que hay, o sea, qué productos son los que se facilitan de un lado y del otro lado. Por lo pronto, que sí lo que he escuchado, que productos alimenticios del sector agropecuario primario, en principio primario, tendrán aranceles mucho más bajos de lo que tenían en la Unión Europea. A nosotros eso nos favorece, y en nuestra zona rural, diríamos, en todas las localidades del interior, obviamente que eso va a favorecer con mejores precios de productos, o sea, en forma directa, ¿no? O sea, primera cuestión sería eso. Y después pensar que muchas veces uno dice, bueno, los productos que van a entrar de afuera, ¿no? Seguramente la mayoría de los productos que por ahí podría de alguna manera perjudicar a la industria nacional está asociado con las grandes industrias que pueden exportar, diríamos, a esos mercados, pero a su vez recibir productos importados de esos mercados. Entonces, por ahí lo que uno tendría que pensar en estos acuerdos es que los productos
que son para abastecer los mercados locales o regionales cercanos, ¿no? O sea, no se van a ver tan perjudicados, porque eso tiene un componente mucho de local y de trabajo local. Así que bueno, esas son las magnitudes que uno tendría que pensar, a favor y en contra, ¿no? A favor seguramente el sector agropecuario primario, digamos con el acuerdo del Mercosur va a ser favorecido, seguramente. Y después por el otro lado, diríamos, todo lo que son productos, donde son productos de tipo industrial y eso, digamos, van a tener más dificultades, porque obviamente los países con los que se hacen los acuerdos, como es el Mercosur, tienen productos mucho más industrializados de lo que tenemos nosotros, o sea que industria como metal mecánica que exportan y eso, por ahí habría que ver en qué rubro, diríamos, se van a ver favorecidos o perjudicados. Y por el otro lado, productos locales, productos alimenticios elaborados, locales, que no se van a mercados distantes, sino que van a mercados cercanos, seguramente no van a ser perjudicados mayormente, ¿no? Porque son productos que se elaboran localmente, digo, chacinados, ¿no? Quesos. Uno dice, van a venir, bueno, sí, seguramente, pero el queso local, digamos, no va a tener costo de transporte, el chacinado que se elabora localmente no va a tener mínimo costo de transporte, o sea que eso en principio no tendría que ser tan perjudicado. Por eso, digamos, las cosas a favor y las cosas en contra, hay que decir, ¿no? Hasta ahí es lo que sé yo, diríamos. Hay que conocer detalles del acuerdo, la letra fina, hay muchas cosas que todavía no se saben. En principio, si esto sirve para colocar mayor cantidad de productos en el mundo, en la Unión Europea, y esto genera mayor empleo también para los argentinos, bienvenidos sean. Sí, seguramente nos va a obligar a ser un poco más competitivos en todos los rubros, ¿no? O sea, ser más eficiente, tener más creatividad en lo que estamos haciendo. Y bueno, hay mucho trabajo que se está haciendo, o sea, yo de lo que sé de agroindustria, la provincia está trabajando mucho en eso, el Consejo Empresario de Entre Ríos también está trabajando en tratar de ayudar a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas más grandes en las exportaciones, o sea, facilitar, diríamos, el tema de las exportaciones. Así que bueno, también eso es un tema interesante, a veces los municipios colaboran y ayudan, por ejemplo, cuando hay misiones comerciales y eso. Obviamente que los niveles de escala muchas veces se nos dificulta a una pequeña y mediana empresa la escala para poder exportar, ¿no? Entonces muchas veces se tratan de buscar acuerdos de complementación, ¿no? En las exportaciones para la pequeña y mediana empresa, tratar de buscar exportar entre varios productores, así como hay lugares puestos en la feria donde el puesto se le ayuda a varias personas, a varios emprendedores que capaz que no pueden estar uno solo ocupando ese puesto, sino que pueden estar varios, se venden varios productos. Bueno, de la misma manera, en el tema de exportación se está trabajando en eso, así que me parece que esos son temas para ir viéndolo y analizándolo en el marco de este acuerdo, ¿no? En particular. Ha sido un placer, ingeniero. Bienvenido, Ramiro. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.